Sí, vamos en esta mañana a hablar pues acerca de las buenas prácticas que nosotros como usuarios deberíamos de tener al momento de usar los dispositivos que ahora la tecnología nos brinda, ¿ya? Bueno, empezando, nosotros somos de la marca ESET, una marca muy conocida aquí en el país, ¿no? Una marca que tiene más de 30 años innovando constantemente en tecnología, en lo que es ciberseguridad con millones de usuarios a nivel de Internet, no solamente usuarios de nuestras soluciones de tipo doméstico, sino también son usuarios, ¿no? De lo que es nuestras soluciones de tipo corporativo, ¿ya? Bueno, vamos a empezar esta charla haciendo mención, pues, que todos nosotros, todos los usuarios actualmente, usamos diversos dispositivos electrónicos, ¿no? Ya sea, pues, una computadora, ya sea una laptop, una tablet o los teléfonos inteligentes, pues que seguramente todos tenemos, ¿no? Justamente esta variedad de dispositivos tecnológicos que ahora se dispone nos facilita muchas labores, ¿no? Ya podemos incluso editar archivos o enviar correos fácilmente desde dispositivos móviles, ¿no? Entonces esto nos ha dado mucha facilidad, ¿no? Muchas ventajas. Pero este avance de la tecnología no solamente nos ha brindado pues estas ventajas, ¿no? Estas facilidades de manejo de la información, sino que también esto pues ha venido representando un riesgo, ¿no? Los ciberdelincuentes también han tenido, con el avance de la tecnología, ¿no? Han tenido a disposición pues una serie de herramientas, una serie de opciones para llegar a concretar sus ataques, ¿no? Y justamente en esta mañana vamos a hablar pues algunas de esas técnicas muy frecuentes que usan los ciberdelincuentes para poder obtener, pues, captar víctimas. ¿Ya? Entonces, para poder iniciar con justamente algunas de esas tácticas que usan, vamos a poner en pantalla un ejemplo, ¿ya? Eh, Seguramente alguno de nosotros aquí presentes ha recibido en algún momento un correo de este tipo, ¿no? Como vemos en pantalla, ¿no? Un correo que nos llega, este, ¿no? Y donde dice aparentemente es de Netflix, ¿no? Vemos que ahí en la parte del origen del correo dice en negrita Netflix, ¿no? Abajo nos indica pues en el cuerpo del correo de que nuestra cuenta Netflix está suspendida, ¿no? Nos indica pues que tenemos actualmente una factura atrasada, que no hemos pagado, ¿no? Y que para poder realizar el pago, ¿no? Y reactivar la cuenta, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Libremente o fácilmente haciéndole clic al enlace que ahí se brinda, ¿no? Sin embargo, podemos observar en este correo varios detalles, ¿no? Varios detalles. Si bien es cierto, el correo aparentemente viene de Netflix. Sin embargo, si nos ponemos a ver con detalle, eh, no es exactamente de Netflix, ¿no? Viene desde otro origen, ¿no? Otro dominio, un correo que no tiene nada que ver con Netflix. Asimismo, entre otros detalles, vemos que si acercamos el cursor a ese enlace, ¿no? A ese botón que nos brindan como para dar los datos de nuestra tarjeta, ¿no? Para hacer el pago, finalmente vemos que el enlace que ahí se muestra no es el de Netflix, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es sencillamente acercar el cursor sin hacerle clic, acercarle al cursor, ¿no? Y ver o esperar que aparezca, pues, la dirección a donde, pues, estaría siendo redirigida. ¿No? Entonces vemos que ese tipo de incidencias son bastante comunes, ¿no? Si uno le hace clic al enlace, finalmente se va a abrir o se abre pues una ventana, ¿no? Idéntica a la que tiene Netflix para justamente colocar los datos de la tarjeta de crédito o débito con la cual pues pagaríamos la suscripción, ¿no? Sin embargo, por más que la página sea idéntica, muchas veces pues se trata de una página falsa, ¿no? Una página falsificada, ¿no? Muy idéntica, si es que no idéntica a la página original, ¿ya? Ahora, esta técnica que usan los ciberdelincuentes no solamente se da con suscripciones de Netflix, eso yo lo he puesto a modo de ejemplo, ¿no? Esta técnica que usan los ciberdelincuentes y son muy frecuentes en nuestros tiempos, se le conoce o se le llama phishing, ¿ya? Que traducido al español es como, pues, pescar,
¿no? Y justamente esto es lo que hacen los ciberdelincuentes, ¿no? Pescan víctimas usando, pues, la ingeniería social, ¿no? O sea, usando, pues, alguna, digamos, algún cuerpo en el correo, ¿no? Alguna sustentación del mensaje que motive al usuario a proporcionar los datos, ¿no? Personales, creyendo que se lo está dando, pues, a una empresa de confianza. ¿No? Por repente, pues usuario que recibe esta notificación de Netflix, ¿no? Y no está muy al tanto de estas técnicas que usan los ciberdelincuentes para estafar a la gente, alguien podría fácilmente hacerle clic al enlace, poner sus números de tarjeta, todos los datos necesarios ahí, y ese ciberdelincuente, valiéndose de esta información, fácilmente puede sustraer el dinero de las personas, ¿ya? Entonces, los ciberdelincuentes se valen de múltiples historias. El caso de Netflix es un ejemplo solamente que seguramente nos ha pasado a muchos. A mí personalmente me ha llegado notificaciones de ese tipo, ¿no? Pero también lo suelen hacer los ciberdelincuentes muchas veces con entidades bancarias, ¿no? Muchas veces pues nos puede llegar un mensaje muy parecido, ¿no? Indicando pues que necesitamos actualizar nuestros datos de nuestra cuenta bancaria o la tarjeta del banco, ¿no? Y nos dice, necesario que usted actualice sus datos, ¿no? Que cambie su contraseña por uno nuevo, por seguridad incluso podría decirle, ¿no? Y nos llega pues un correo así como que urgente, ¿no? Que es necesario que lo haga pronto, ¿no? Entonces, el cuerpo del correo podría ser muy parecido a lo que nos podría enviar la entidad bancaria, ¿no? Pero sin embargo, las entidades bancarias no usan estos medios y mucho menos para poder pedir a cambio o actualización de datos, ¿no? Como un número de tarjeta, ¿no? O la contraseña que usamos para esa plataforma, ¿no? Entonces, ahora, no debemos de confiar que por más que la plataforma que se abra sea idéntica a la entidad bancaria, eso no significa que sea la entidad bancaria. Son páginas falsificadas. Si nos fijamos, por ejemplo, en la dirección URL de dicha página, ¿no? La dirección URL no tiene nada que ver, no tiene ningún parecido a la página del banco, ¿no? Ahora, el que se parezca tampoco es una garantía. Los ciberdelincuentes muchas veces en estas páginas falsificadas que usan para obtener esta información de las víctimas, muchas veces pueden usar direcciones muy parecidas a la dirección original, ¿no? Muchas veces se valen de caracteres parecidos. Por ejemplo, ¿no? En lugar de una O podrían usar un número cero, en lugar de una I podrían usar una L, ¿no? O un número uno, ¿no? Entonces, caracteres que podrían parecerse y que a simple vista, si uno lo ve rápidamente, podría confundirse. ¿Ya? Entonces, como le digo, hay varias cosas que uno podría estar observando para poder identificar si se trata o no de un phishing. Para empezar, en caso de entidades bancarias, no usan este tipo de medios para solicitar actualización de datos. En caso de otras plataformas, muchas veces pues hay que verificar el correo origen, el dominio del correo origen que viene, hay que verificar si los enlaces corresponden a los enlaces de la plataforma, ¿no? Es más, muchas veces convendría ingresar directamente a la plataforma desde la página oficial y desde ahí hacer pues los cambios, ¿no? En caso de ser necesario alguna actualización, ¿no? Por parte nuestra, ¿ya? Ahora, estas técnicas de los ciberdelincuentes, conocidas como phishing, no solamente se da con el fin de poder obtener datos como tarjetas de crédito, débito, ¿no? O contraseñas de dichas tarjetas. No, no es el único objetivo de los ciberdelincuentes. En otras ocasiones podríamos, por ejemplo, estar recibiendo un correo como el de aquí, ¿no? Quizás en el trabajo, en la empresa o en la organización podríamos estar cruzando correos pues con proveedores, ¿no? Con clientes, ¿no? Ellos podrían estar enviándonos órdenes de compra, cotizaciones, ¿no? Documentación propia del trabajo, ¿no? Incluso los ciberdelincuentes se valen de este tipo de correos, así como el que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Un cliente nos puede estar enviando pues una lista, ¿no? Un archivo, ¿no? Y uno quizás ante la duda, incluso leyendo el correo a simple vista,
podría no creer por completo lo que nos está solicitando ahí, pero uno ante la duda podría abrir el archivo PDF, ¿no? Podría animarse a abrir, a ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere enviar? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿No? Sin embargo, ahí ya estamos arriesgando parte de la seguridad, ¿ya? Tengamos presente de que la seguridad es en realidad son varias capas lo que tendría que estar compuesto la seguridad. No solamente es la parte del antivirus, no solamente son las políticas de seguridad que la empresa pueda implementar, sino que también nosotros como usuarios finales podemos complementar, ¿no? Con nuestras acciones, ¿no? Con nuestras acciones correctas, nuestras buenas prácticas, podemos complementar también a la seguridad de la empresa, ¿no? Y como le decía, muchas veces los ciberdelincuentes nos pueden enviar estos correos de tipo phishing con el objetivo, uno, de obtener datos personales, ¿no? Contraseñas, número de tarjetas, pero en otros casos como el de aquí, podrían tener solamente el objetivo de que nosotros le hagamos clic a ese archivo adjunto. ¿Por qué? Porque muchas veces al abrir el archivo adjunto, como el que está en ese ejemplo, al abrir el archivo muchas veces nos podría estar direccionando a otras plataformas, ¿no? Donde podrían copiar nuestros credenciales o finalmente al abrir el archivo, al descargar el archivo, también automáticamente podría estar descargándose algún malware a nuestra computadora o podría estar ejecutándose algún código malicioso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si seguimos el procedimiento, ¿no? De visualizar este archivo y abrimos los enlaces para ver dicho documento, podríamos estar llegando a plataformas, terceras, ¿no? Donde desde ahí se podría estar bajando algún código malicioso, ¿no? En este ejemplo, ¿no? De estas capturas, finalmente lo que estaba bajando era un troyano a la computadora. ¿Ya? Entonces, en este caso, ese, ¿no? Puede contener, va a contener estos códigos maliciosos, ¿no? Pero sin embargo, de todas maneras, por más que tengamos una solución de seguridad, siempre existe un pequeño margen, ¿no? Un pequeño, digamos, margen donde pueden haber códigos maliciosos que no podrían estar siendo detectados, ¿no? Porque no están en la base de firmas, porque quizás no tenemos la versión más actualizada del antivirus, o porque es un código malicioso muy, muy, muy reciente, ¿no? Que no está registrado, ¿no? No ha sido identificado aún a nivel mundial, ¿ya? Entonces tengamos presente esto. Los ciberdelincuentes usan el phishing también para poder distribuir códigos maliciosos a las computadoras, ¿no? Y dentro de los códigos maliciosos no solamente está un troyano, pueden haber gusanos, pueden haber software espías, pueden haber otros códigos maliciosos como ransomware, como que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros estemos muy atentos, que podamos identificar fácilmente o rápidamente estos correos fraudulentos, estos correos de tipo phishing, ¿no? Ahora bien, el phishing no solamente nos puede llegar o nos puede, podemos tener contacto con un phishing a través de nuestras computadoras. Si bien es cierto, sí es un medio muy común, ¿no? Es un medio muy común por donde se distribuye. Sin embargo, los ciberdelincuentes también han puesto su vista en otro tipo de dispositivo muy frecuente, ¿no? Que son los dispositivos móviles. Entonces, a través de los dispositivos móviles también se distribuyen, pues, phishing. ¿Ya? Seguramente en alguna oportunidad nos ha llegado un correo de este tipo. En pandemia fue muy, muy, muy frecuente este tipo de mensajes, ¿no? Que indicaban a las personas que habían sido beneficiados con un bono, que tenían un premio, que tenían una oferta especial en ciertas tiendas, que lo único que tenían que hacer era registrar o llamar a tal número, ¿no? O abrir cierto enlace, ¿no? Sin embargo, pues esto también es un phishing, es un, digamos, un mensaje fraudulento, que lo que busca es que el usuario le haga clic al enlace que vemos ahí, ¿no? Por más que la dirección del enlace parezca indicar que corresponde pues a alguna entidad bancaria, ¿no? Vemos que al hacerle clic, nos va a llevar a una plataforma que si bien es cierto, se puede parecerla al banco, pero finalmente es una página falsa, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, si tratamos de ver la dirección URL, aparentemente se parece a la dirección URL que usa la entidad bancaria.
¿no? Dice zona segura, ¿no? Como creo que la del BCP, ¿no? Pero ahí no solamente no dice zona segura, dice zona segura beta, ¿no? IP y otro más, ¿no? Entonces, una dirección que ya nada tiene que ver con la entidad bancaria, ¿no? Entonces, y lo que hacen justamente los ciberdelincuentes es conseguir víctimas que colocan sus números de tarjeta, que colocan su clave, ¿no? Y con eso, pues, ellos obtienen estos datos y perjudican a sus víctimas, ¿ya? Ahora, estos son muy frecuentes, no está ligado en realidad a la entidad bancaria. Los ciberdelincuentes se valen del nombre de muchas entidades bancarias para distribuir este tipo de mensajes. ¿Ya? Lo cual puede perjudicarnos, ya sea en la empresa donde trabajemos o ya sea que podría también perjudicarnos de manera personal, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces debemos estar muy atentos a esos para no creer cualquier tipo de estos tipos de mensajes fraudulentos, ¿no? Ya sea no proporcionar los datos confidenciales, ni tampoco abrir o descargar dichos archivos adjuntos, porque tan solamente abriendo o descargando dichos archivos adjuntos, ya estamos poniéndonos en riesgo, ¿no? Ya podríamos estar iniciando una descarga de un código malicioso, ¿ya? Y dentro de los códigos maliciosos o malwares o virus, por así decirlo, más temidos, está uno que se le conoce como ransomware. ¿Ya? Quizás alguno de ustedes ha escuchado ya antes ese término. Si es que no lo he hecho, vamos ahorita a hablar qué es este ransomware. Bueno, en realidad ransomware es un código malicioso que lo que hace es encriptar la información del equipo infectado, ¿no? Encripta la información de tal manera que ese archivo encriptado ya no es legible, que ya no se puede abrir, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta captura, ¿no? Ese escritorio de Windows, tenemos el icono del Google Chrome, tenemos la papelera, ¿no? Sin embargo, vemos ahí algunos archivos que perdón, en el icono ya no tiene la forma, pues, de un RAR, ya no tiene la forma del bloc de notas, ¿no? ¿Por qué? Porque esos archivos han sido encriptados. Cuando un archivo es encriptado por un ransomware como el de aquí, el archivo pierde su icono, por así decirlo, ¿no? Pierde la forma del icono, pero lo que principalmente se le ha hecho ha sido una encriptación. El malware, el ransomware ha encriptado esta información, ¿no? Con un algoritmo muy complejo, podríamos visualizarlo que tiene pues una extensión distinta, ¿no? Por ejemplo, acá el archivo dice key.txt.wncri, ¿no? Que justamente era la extensión del ransomware del WannaCry, ¿no? Que es un ransomware muy conocido, muy mencionado pues hace algunos años atrás, ¿ya? Ahora, este es un tipo de ransomware conocido como file coding, que lo que hace es encriptar archivos de manera individual, ¿no? De los equipos infectados, ¿no? Cuando un ransomware infecta un equipo, inicia pues un sistema de encriptación y prácticamente arrasa con todo, ¿no? Archivos de Word, Excel, de texto, bases de datos, archivos este, comprimidos, arrasa con todo, ¿no? Discos locales, discos externos conectados, rutas en red que tienen información compartida, arrasa con todo archivo en el cual ese equipo tenga acceso, va a iniciarse un proceso de encriptación, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan temido? ¿No? Porque prácticamente esos archivos encriptados, si no se tiene la contraseña o el algoritmo para poder desencriptarlo, podríamos decir que es prácticamente imposible recuperar esa información. Actualmente, con el avance de la tecnología, ha facilitado pues el uso de algoritmos muy complejos, ¿no? Para poder encriptar información. Dicho sea de paso, existen programas totalmente legítimos que están orientados a encriptar información con el fin, pues, de proteger el acceso a información sensible, ¿no? Existen múltiples sistemas que, con el fin de proteger la información, pueden encriptar, ¿no? Y de manera, pues, totalmente legal se maneja un sistema, un algoritmo de encriptación con contraseñas y llaves, totalmente administrado, ¿no? Porque se puede usar sistemas de encriptación para fines pues benéficos, ¿no? Sin embargo, los ciberdelincuentes se han valido de estas técnicas de encriptación para poder encriptar la información y luego de que se encripta la información,
se comunican a través de la computadora infectada, se comunican con el usuario, ¿no? Con la víctima, pidiendo un rescate, ¿no? Un dinero, ¿no? Muchas veces dinero electrónico, a cambio de devolver la información. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la siguiente pantalla vemos bueno, también es un escritorio de un Windows, ¿no? En el cual ya ni siquiera se puede ingresar al escritorio. Se prende la computadora y automáticamente sale esta ventana, ¿no? Indicándonos pues que la computadora ha sufrido una encriptación de archivos, ¿no? Y que incluso nos muestra pues un tiempo límite que tiene la víctima para poder hacer el pago del rescate de la información. ¿Ya? Entonces, como le digo, es tan temido este tipo de infección porque la información no se puede recuperar. Lo que podemos hacer justamente para poder protegernos del ransomware es acciones de prevención. Debemos tomar medidas para poder prevenir y que este tipo de infección no se dé. ¿Ya? Y justamente esa es una de las razones por la que empezamos esta charla mencionando al phishing, ¿no? Porque uno de los vectores por donde muchas veces el ciberdelincuente llega a infectar las computadoras de las víctimas es por el phishing. Muchas veces se vale de un correo fraudulento, un correo pues que tiene archivos adjuntos, ¿no? Que cuando el usuario abre esos correos, ¿no? Cuando le hace clic a los enlaces que ahí envía, automáticamente el usuario, sin saber o sin querer, en segundo plano está descargando y ejecutando estos códigos maliciosos como el ransomware. Entonces es importante mucho que nosotros tengamos que sepamos identificar, reconocer esos correos de tipo phishing, ¿no? Y evitar descargar o abrir esos enlaces, ¿no? Porque por ahí podría estar llegándonos una infección de tipo ransomware. Ya, si bien es cierto, la solución ESET que ustedes tienen instaladas en sus computadoras tiene un módulo anti-ransomware, ¿no? Así como un módulo para protección de lo que es el phishing, para protección, pues, de gusanos, ¿no? De diversos códigos maliciosos. Sin embargo, siempre existe una pequeña brecha, ¿no? De códigos maliciosos muy recientes, ¿no? Que podría estar, eludiendo las medidas de seguridad que tiene la solución antivirus, ¿ya? Y esto sucede pues con muchas, ¿no? Por no decir todas las soluciones antivirus, ¿no? O antimalware, ¿no? Siempre tienen un pequeño margen, ¿no? Donde podría el ciberdelincuente aprovechar, ¿no? Y usando códigos maliciosos muy recientes, ¿no? O variantes muy recientes, llegar a infectar las computadoras del usuario, ¿no? Y muchas veces es porque el usuario, sin querer o sin saber, abre esos enlaces, con lo cual indirectamente acepta la instalación de estos códigos maliciosos, ¿no? Estos software de encriptación de los ciberdelincuentes, ¿ya? Entonces debemos estar muy atentos a no dejarnos engañar por esos correos fraudulentos de tipo phishing. Ahora bien, no es el único problema a nivel de ciberseguridad, sí, el phishing es un medio muy común por donde llega esta infección de tipo ransomware. Sin embargo, existe otro medio que es aprovechado por los ciberdelincuentes y me refiero a lo que es la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad que tienen los programas, las aplicaciones, los sistemas operativos que usamos todos nosotros. Y aquí debemos de recordar esta frase, ¿no? Nada es perfecto a nivel de programas. Absolutamente nada es perfecto. Por más bonito que sea un programa, por más opciones que le hayan puesto, por más herramientas que tenga, por más moderno que sea, todos los programas tienen vulnerabilidades, ¿ya? Y justamente esa es la razón por la que todos los fabricantes, ¿no? Todos los que sacan nuevas plataformas, que hacen nuevas aplicaciones o sacan nuevas versiones, siempre lanzan actualizaciones a sus plataformas, a sus sistemas. No solamente es para poder agregarles nuevas funciones, nuevas herramientas, no, sino que una de las cosas principales por las que lanzan nuevas versiones es porque en estas nuevas versiones van corrigiendo vulnerabilidades o errores a nivel de seguridad existentes en versiones previas.
pero por más que corrigen un vacío de seguridad, una vulnerabilidad, existen otras que ellos muy bien o ellos no han podido identificar hasta el momento de la publicación de dicho programa. No y así, es una cadena interminable. Saca una nueva versión y a las pocas semanas o pocos meses se descubren que tienen ciertos problemas de la vulnerabilidad, lanzan una actualización, corrigen eso y vuelve a suceder lo mismo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque nada es perfecto, ¿no? Y muchas veces, a veces los usuarios nos toca renegar a veces con las plataformas como Windows, ¿no? O una serie de aplicaciones que justamente a veces lanzan actualizaciones o se ejecutan sus actualizaciones en los momentos a veces más inoportunos, ¿no? Estamos queriendo de repente, pues, iniciar el Windows para hacer nuestras labores, ¿no? Estamos contra el tiempo y justo sale la ventana, ¿no? Se están instalando actualizaciones, ¿no? Hay que esperar que se instale, ¿no? Esperamos como 30 minutos y todavía reinicia una vez más y continúe. Muchas veces eso a veces a muchos usuarios nos estresa, ¿no? La espera, pero en realidad es parte de las medidas de seguridad que se tienen que afrontar. Muchas veces como que conviene o convendría programar esas actualizaciones de antemano a ciertas horas, ¿no? Para que eso no suceda. Pero sea como sea, ya sea programado o sea que el sistema lo ejecute de una vez, sí es conveniente que siempre tengamos no solamente el sistema operativo actualizado, sino que también cada una de las aplicaciones que podamos tener dentro, ya sea pues el Office, ya sea pues el Adobe Reader, Java, lo que sea, el Google Chrome, todas las aplicaciones que usemos siempre deberían estar recibiendo sus actualizaciones, porque solamente con esas actualizaciones es donde podemos contar pues con los parches, con las medidas de seguridad que los mismos fabricantes han lanzado para sus aplicaciones. ¿Ya? Ahora, justamente evocando el hecho de que nada es perfecto, esto también sucede pues con grandes plataformas, ¿no? Muchas veces las grandes plataformas, ya sea de parte de Microsoft o de parte de Google, ¿no? O de Apple, muchas veces han sufrido ataques y muchas veces los datos de sus usuarios muchas veces han sido filtrados o muchas veces han sido comprometidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, años atrás, ¿no? Creo que unos 3 años atrás aproximadamente, pues se filtraron las direcciones de correo y las contraseñas de más de 2.200 millones de usuarios, ¿no? Entonces, esta información fue filtrada porque grandes servidores, ¿no? Grandes plataformas fueron comprometidas bueno, fueron sustraídas estas direcciones y contraseñas de dichos usuarios. ¿Ya? Esta información, bueno, muchas veces se divulga a través de plataformas como la Darkware, la Deepware, ¿no? Y otras personas, terceras personas, pueden adquirir estos credenciales, pueden adquirir esas contraseñas para justamente concretar un ataque o extorsionar a estas personas víctimas, ¿ya? Muchas veces también la información obtenida por los ciberdelincuentes es comercializada, ¿no? Ya sea con fines de publicidad o con fines de llegar a concretar un ataque, muchas veces esta información filtrada o comprometida es comercializada, ¿no? Y esto pues afecta a millones de usuarios. ¿Ya? Ahora bien, quizás podamos pensar que esto le va a pasar o le puede pasar a una empresa pequeña o mediana, ¿no? Que quizás no tuvo todas las medidas de seguridad, no tuvo los recursos suficientes para implementar todas las medidas de seguridad necesarios, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Incluso grandes organizaciones, ¿no? Organizaciones incluso gubernamentales han sido afectados en múltiples ocasiones por los ciberdelincuentes que han podido filtrar o comprometer información confidencial de muchos países, ¿no? Y en caso de Perú esto no ha sido ajeno. Hace unos 3 años atrás, pues, se comprometió más de 9.000 cuentas, ¿no? De usuarios de tipo gubernamental, o sea, de usuarios que forman parte del sector gobierno, ¿ya? Y eso ha pasado, pues, en muchos países. ¿No? Las contraseñas de dichas personas, ¿no? De esos correos, gubernamentales fueron comprometidas, ¿ya? Entonces, eso también nos hace pensar que podemos tener muchas medidas de seguridad, podríamos tener el antivirus más costoso, podríamos tener
seguridad a nivel perimetral, tenemos ciertas políticas de seguridad, pero aún así, nosotros como usuarios también deberíamos de sumar nuestro granito de arena para poder contribuir a la seguridad de la empresa donde trabajamos, ¿ya? Como les mencioné, esta información muchas veces es comercializada, se venden por cuentas de millones de usuarios, ¿no? Y muchas veces esto también nos hace pensar en cómo estamos nosotros teniendo el criterio para, por ejemplo, colocar nuestra contraseña, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas contraseñas usa usted? A ver, si hacemos alguna cuenta, ¿no? Quizás contraseña para el correo corporativo, contraseña para nuestro correo de email que quizás usamos en el Android, de repente tenemos algún correo personal también en alguna otra plataforma como Outlook, ¿no? O tenemos quizás varias cuentas de redes sociales, tenemos en cada una de ellas una contraseña quizás. ¿No? Algunos optan por poner la misma contraseña en todas las plataformas, ¿no? Para que no se confundan, que no se olviden, pero eso también representa pues un problema de seguridad, ¿no? O sea, si el delincuente atina una contraseña, automáticamente tiene acceso a todos, ¿no? O muchas veces para no confundirse, el usuario podía optar a poner una contraseña que no es tan difícil de escribir o de recordar. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los ciberdelincuentes pueden obtener la contraseña de las víctimas de manera muy sencilla. Las contraseñas que vemos aquí, por ejemplo, del 1 al 6, o poner la contraseña de la palabra password, o del 1 al 8, o la palabra QWERTY, que son teclas consecutivas, ¿no? De su teclado, esas contraseñas el ciberdelincuente las puede obtener en menos de un segundo usando pues un ataque de fuerza bruta, ¿no? O sea que en intentos repetitivos, ¿no? Que hace un robot, ¿no? Una computadora, en menos de un segundo hace un montón de intentos y le atina a la contraseña, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tener un buen criterio al momento de colocar una contraseña para ya sea una plataforma personal que usemos o una plataforma que usemos en el centro de labores. ¿No? Lo que se recomienda es que la contraseña tenga mínimo unos 13 caracteres, si es posible, que tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga números, y si le puede colocar algún carácter especial, mejor aún, ¿ya? Pero principalmente es que la contraseña tenga al menos 13 caracteres o más, ¿no? Para que si el ciberdelincuente intentase usar pues un ataque de fuerza bruta, ¿no? Podría atinar a la contraseña, pero le tomaría pues muchos años poder obtener esa contraseña. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación que les puedo dar a nivel de contraseña, ¿ya? Que sea mínimo 13 caracteres, mayúsculas, minúsculas, ¿no? Carácter especial de ser posible, ¿ya? Ahora bien, tengamos en cuenta que los ciberdelincuentes no se detienen, siempre sacan nuevas versiones de ransomware, nuevas variantes, y estos afectan incluso pues a organismos gubernamentales, ¿no? Ha pasado hace un par de años aquí en Perú, ¿no? Organismos del gobierno han sido afectados, ¿no? Ahora bien, hay que tener presente que los ciberdelincuentes no solamente atacan a víctimas que usan plataformas Windows, ¿no? Muchas veces me he topado con usuarios que dicen que o creen que las plataformas como las plataformas de Apple, ¿no? O plataformas Linux están libres de virus, ¿no? A veces se tiene esa creencia, lo cual es totalmente falso, ¿no? Para empezar, todos los programas, ya sea Linux, ya sea Apple, ya sea Windows, tienen vulnerabilidades, ¿no? Que son aprovechadas por los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes crean códigos maliciosos para Windows, para Linux, para Mac, para Apple, para todas las plataformas que en algún momento atrás, hace unos años atrás, sí fue más frecuente el ataque en Windows, sí, es cierto, ¿no? Pero actualmente los ciberdelincuentes han creado muchos códigos maliciosos para todas las plataformas conocidas, ¿no? Por eso también digamos, las plataformas como Apple, ¿no? También han lanzado actualizaciones para poder corregir justamente estas vulnerabilidades. ¿No? No solamente para Apple, sino para su navegador, Safari, ¿no? Y otras plataformas que también usa Apple.
¿Ya? Entonces, tengamos presente de que esta de vulnerabilidades abarca a todos los programas, a todas las plataformas. ¿Ya? Google, que también pues es una gran corporación, ¿no? Con múltiples sistemas de seguridad, ¿no? Con muchas opciones de seguridad que pone al momento de crear pues sus aplicaciones. Sin embargo, pues en ocasiones también ha salido de emergencia a lanzar una actualización para parchar pues alguna vulnerabilidad que ellos mismos han podido detectar. ¿Ya? Entonces es importante siempre que actualicemos nuestras aplicaciones también en los equipos móviles, ¿no? Otro problema también a nivel de seguridad corresponde con lo que es la suplantación de identidad. ¿Pero qué es esto de la suplantación de identidad? Bueno, es como que si usaran nuestros datos, ¿no? Se hacen pasar por nosotros y puedan pedir quizás un préstamo, hacer una compra o cosas así, ¿no? Entonces, esto es bastante frecuente en estos días, se ha hecho más frecuente aún, y muchas veces está vinculado a lo que es el robo de un equipo celular. ¿No? Sabemos muy bien que tenemos que tomar algunas medidas en caso de un robo del celular, ya sea el que usamos a nivel personal o ya sea pues el que le haya proporcionado la empresa, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es llamar al operador y bloquear el número lo más pronto posible, porque muchas veces usando el número los ciberdelincuentes podrían tener acceso a información confidencial, ¿no? Como cuentas bancarias, por ejemplo. Podrían ellos pedir usando el número un cambio de contraseña, ¿no? Y muchas veces a través de mensaje de texto el operador podría mandar enlaces, ¿no? O en este caso entidades bancarias podrían mandar medios para poder cambiar contraseñas, ¿no? Entonces es importante que para empezar, en caso de un robo celular, llamemos al operador de inmediato y bloqueemos el número. Sin embargo, no es suficiente. También es importante que podamos cambiar el PIN de seguridad del chip. Por defecto, muchas veces suele ser del 1 al 4, 4 veces 1, ¿no? Y es importante que cambiemos este número, este PIN que viene por defecto, para que el delincuente, cuando intente, porque lo va a hacer, va a intentar sacar el chip, ¿no? Colocarlo en otro teléfono y acceder al número del teléfono y empezar a restablecer las contraseñas, ¿no? De las cuentas bancarias, ¿no? De las plataformas que tenga y obtener información confidencial, ¿ya? Entonces es importante cambiar el PIN que viene por defecto, ¿no? Como medida de seguridad para el chip. Asimismo, también es importante que nosotros podamos habilitar el doble factor de autenticación para algunas aplicaciones, ¿no? Importantes, ¿no? Quizás el correo electrónico, quizás las aplicaciones de entidades bancarias que tengamos configuradas en el celular. Siempre es importante que para ingresar a la aplicación no solamente tenga que estar desbloqueado el equipo, sino que también al iniciar la aplicación pida nuevamente la huella o una clave adicional para poder recién ingresar a dicha apertura de la aplicación, ¿ya? Asimismo, también es importante, ¿no? Contar con algunas soluciones de seguridad, ¿no? Como el Set Mobile, que también está disponible para los teléfonos celulares Android, con el cual podemos establecer, pues, medidas de seguridad como bloquear el dispositivo ante una pérdida o robo, ¿no? Restablecer a modo fábrica, ¿no? O incluso incorporar este doble factor, ¿no? Para el inicio de ciertas aplicaciones. ¿Ya? Asimismo, también ante un robo de celular es importante que también inmediato nos comuniquemos con nuestra entidad bancaria, ¿no? Y bloqueemos las cuentas por seguridad, ¿ya? También es importante poder limitar las transacciones o incluso deshabilitar compras por internet que se pueden configurar con las tarjetas, ¿no? Y esto incluso es una recomendación, incluso ajeno a un robo de un celular, ¿no? Muchas veces usuarios han reportado que le aparecen compras, por internet que ellos no han hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan bien, quizás han habilitado las compras por internet, ¿no? De la tarjeta y de repente, pues, los datos de la tarjeta fueron filtrados por el banco, ¿no? O el ciberdelincuente lo obtuvo por otros medios, ¿no? Y con esos datos él hizo una compra por internet. Ya, entonces, eso también es una recomendación con respecto a la uso de tarjetas.
¿no? Entonces, resumiendo, en caso del robo de celular, las consecuencias son bastante obvias. Se pierde información, ¿no? Se pierden credenciales, accesos, podríamos ser víctimas de extorsión, ¿no? Podríamos ser víctimas de compras o movimientos fraudulentos, ¿no? Entonces es importante que pensemos mucho en las consecuencias y que podríamos afrontar por no tomar las medidas necesarias, ¿ya? Entonces es importante tener presente eso. Es importante, como habíamos mencionado en un inicio, no divulgar los correos electrónicos innecesariamente, ¿ya? Quizás ustedes han visto que cuando ingresan a ciertas páginas, ¿no? De repente con el fin de poder descargar un archivo, descargar de repente un juego, una película, o poder visualizar algún tipo de contenido, algunas páginas nos piden que nos registremos, ¿no? O que usemos nuestra cuenta de correo guardada en el equipo para poder ingresar a esa plataforma, ¿no? Entonces, muchas veces estas páginas pues recopilan esa información de usuarios, correos electrónicos, para luego enviarnos publicidad. O incluso ellos podrían recopilar estos datos de miles de personas y lo venden a terceros, ¿no? Y a esos terceros pueden usar esa información con otros fines, ¿no? Entonces, a veces nos llegan correos spam en grandes cantidades y muchas veces es porque hemos usado justamente el correo electrónico, ¿no? En este tipo de páginas los hemos registrado y justamente pues han usado nuestro correo electrónico para enviar pues correos masivos, ¿no? Y nos llega un montón de spam, un montón de esos correos, ¿no? Que no es no deseado. ¿Por qué? Porque hemos muchas veces divulgado esto libremente la dirección de correo. Entonces es importante que también tengamos un buen criterio, no, innecesariamente no deberíamos de divulgar la dirección de correo, ¿ya? Debemos tener cuidado en caso de los correos que nos llegan, ¿no? Revisar muy bien el remitente, ¿no? Si es de algún correo conocido, tener cuidado con promociones que nos puedan ofrecer, con ofertas tentadoras que nos puedan llegar, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto, ¿no? Porque muy bien los ciberdelincuentes se valen de esos medios para poder divulgar códigos maliciosos o obtener información sensible, ¿no? Privada de las víctimas. Asimismo, también siempre es importante conocer, educarnos a nivel de ciberseguridad, siempre estar muy al tanto de las técnicas de ataque que usan los ciberdelincuentes, ¿no? Para estar prevenidos y podamos evitar un tipo de infección o un tipo de filtrado de información. ¿Ya? Entonces, eso es importante que recordemos siempre. Dentro de las conclusiones también podemos mencionar que es importante que tomamos algunas medidas de seguridad como es un backup. ¿Ya? Esta recomendación de poder realizar un backup no solamente va orientado a la información de una empresa, ¿no? Muchas veces una empresa podría tener información muy importante como datos de clientes, base de datos, ¿no? Archivos confidenciales, ¿no? Que podrían perderse, ya sea por una infección de tipo ransomware o ya sea porque falló el disco duro del servidor, porque falló el disco duro de alguna computadora del usuario, ¿no? O porque sencillamente, pues, por error alguien eliminó una carpeta compartida o una carpeta de su computadora, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas cosas con la información, por eso que siempre es conveniente tener un respaldo, un backup de información la información muy importante. ¿Ya? Un respaldo en un disco externo, en una ruta en red, ¿no? Y que se resguarde esta información, porque de poco serviría tener de repente un backup en un disco externo y el disco externo siempre está conectado al servidor o siempre está conectado a la computadora. Ante una incidencia como una infección, el ciberdelincuente encripta no solamente los discos internos, también va a encriptar los discos externos conectados al equipo o las rutas en red compartidas, ¿ya? Entonces siempre es importante tomar algunas medidas de seguridad, ¿no? Y tener siempre un backup de información. Y esto también es aplicable a nivel personal. Muchas veces tenemos información en los dispositivos móviles, ¿no? Fotos, videos, información muy confidencial
y no tenemos una copia de seguridad. El dispositivo móvil podría fallar, podríamos ser víctimas de un robo y esa información que está guardada ahí se perdería por completo. Entonces siempre es bueno tener una copia de seguridad en una memoria, un disco o incluso podríamos tener una copia en la nube, ¿no? Existen muchas múltiples plataformas donde podemos nosotros guardar nuestra información confidencial, ¿no? Y poder recuperarlo ante alguna incidencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería compartirles esta mañana. Siempre es bueno conocer más, por eso siempre los invito a que puedan visitar nuestra página de Willy Security, que es un portal donde van a encontrar siempre noticias, ¿no? De las nuevas técnicas de ataque que usan los ciberdelincuentes, ¿no? De las nuevas medidas de seguridad que podemos tomar, ¿no? Estar siempre informado nos ayuda a que podamos estar mejor prevenidos ante posibles ataques. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.